¿Qué pasaría si te dijera que todo el sufrimiento que sientes no proviene de lo que sucede afuera, sino de lo que ocurre dentro de ti? Que ningún dolor, ninguna pérdida, ninguna desilusión tiene el poder de lastimarte a menos que tu mente lo permita. Hoy vamos a compartir un secreto cuántico basado en los estudios de Jacobo Greenberg, que puede hacerte realmente imparable. No es magia, sino percepción. Todo empieza con un simple cambio de enfoque. La realidad que ves afuera es solo un reflejo vibracional de lo que llevas dentro, y en el instante en que alteras tu frecuencia, la realidad comienza a reorganizarse a tu alrededor. ¿Te parece imposible? Solo espera a que comprendas cómo funciona este campo. Ahora, suscríbete al canal y deja tu comentario aquí abajo. Acepto el ahora y libero mi poder. Esta frase no es solo simbólica. Activa la energía de la transformación que ya ha comenzado en ti. Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo mexicano y uno de los más grandes pioneros en el estudio de la conciencia, dedicó su vida a explorar la conexión entre la mente, la realidad y la percepción. Su idea más innovadora, el campo neuronal, sugiere que lo que llamamos realidad externa no es más que una proyección holográfica que surge de la interacción entre el campo individual de conciencia y un campo formacional universal más amplio. En otras palabras, no reaccionamos ante el mundo, creamos el mundo según la forma en que lo percibimos. Greenberg describió este proceso como sinergia, una alineación entre el observador y el campo cuántico de la existencia. Cuando se produce esta sinergia, la percepción deja de ser fragmentada y la realidad comienza a transformarse casi de inmediato. Su trabajo combina la espiritualidad ancestral, la neurociencia y la física cuántica, proponiendo que la conciencia moldea el espacio-tiempo de una manera real, medible y aplicable. Este video se basa en esa perspectiva, no para fomentar una huida de la realidad, sino para enseñarte a reconfigurarla desde el punto donde todo comienza, la mente. Y más allá de eso, desde el tipo de vibración que emitimos cuando resistimos o aceptamos el presente. El secreto cuántico radica en tu percepción, y comprender esto puede cambiarlo todo. Vivimos creyendo que lo que sucede afuera es lo que determina cómo nos sentimos adentro. Esta creencia tan arraigada alimenta la ilusión de que somos víctimas de las circunstancias, del azar, de las personas y de los eventos impredecibles de la vida. Pero Jacobo Greenberg propuso una visión radicalmente diferente. Lo que llamamos realidad externa no existe de manera independiente de la mente que la observa. Al contrario, se construye momento a momento a través de la interacción entre la conciencia individual y un campo formacional más amplio. Este campo más amplio, que Greenberg denominó el campo neuronal, no se refiere únicamente al cerebro físico, sino a una estructura energética sutil que influye en cómo percibimos el mundo. Según sus investigaciones, todo lo que vemos, escuchamos, sentimos o interpretamos es el resultado de un proceso de filtrado. La conciencia recoge información del campo universal y, basándose en sus propios patrones de vibración, organiza esa información en una narrativa que llamamos realidad. Por lo tanto, no vemos el mundo tal como es, lo vemos tal como somos. Lo que parece ser una pared sólida, un problema concreto o una pérdida dolorosa es, en realidad, una expresión vibracional de nuestro propio campo interno. Greenberg sostenía que la realidad es holográfica. Cada fragmento contiene el todo y esa percepción es una función activa, no pasiva. Esto implica que la mente no solo interpreta la realidad, sino que la crea, y esa creación se sostiene por la vibración predominante del hulo, campo de la conciencia. Miedo, ira, aceptación, gratitud, amor. Cada estado interno proyecta una configuración distinta de la realidad. Una vez que comprendemos esto, empezamos a darnos cuenta de que no son los eventos externos los que nos limitan, sino la forma en que nuestra mente reduce esa posibilidad en el campo de la información. En términos cuánticos, colapsar una probabilidad significa fijar un patrón entre las infinitas opciones que tenemos. Por lo tanto, cuando alguien se empeña en interpretar los hechos a través del dolor o la resistencia, está reforzando energéticamente esa versión de la realidad. Por eso, muchos se sienten atrapados en ciclos repetitivos, no porque el mundo quiera castigarlos, sino porque su conciencia sigue colapsando las mismas frecuencias. Esta perspectiva transforma por completo nuestra actitud hacia la vida.
Si el campo neuronal responde a nuestro estado interno, entonces la clave no es cambiar el mundo, sino modificar la manera en que lo percibimos. El verdadero poder no radica en controlar lo que sucede, sino en reconfigurar el campo que proyecta lo que ocurre. Cuando te das cuenta de que la realidad no es algo fijo, sino que se puede moldear, entras en el ámbito de la verdadera libertad, y ahí es donde comienza el salto cuántico. No se trata de un milagro externo, sino de una reorganización interna de la conciencia que tiene el poder de cambiar la forma en que el universo te responde. Si hay un hilo conductor en todas las formas de sufrimiento humano, se puede resumir en una sola palabra: resistencia. Nos resistimos a lo que es, ya sea enfermedad, pérdida, rechazo o incomodidad. Nos oponemos al dolor, al silencio, al cambio. Y es precisamente en esa resistencia donde nace el sufrimiento, no en el evento en sí, sino en la lucha interna contra él. Esta es la clave que Grinberg revela al señalar que el sufrimiento no está en la realidad, sino en la manera en que la mente reacciona a ella. Cuando nos oponemos al momento presente, estamos diciendo energéticamente que esto no debería estar sucediendo. Ese pensamiento genera fricción, un arrastre vibracional entre el campo de la conciencia y el campo informacional universal. Grinberg denominó a esta disonancia como de coherencia sinérgica, un estado en el que la mente se desajusta del flujo del universo y comienza a funcionar en modo de conflicto. Esta decoherencia es la que alimenta el sufrimiento, convirtiéndolo en algo no solo emocional, sino también energético y perceptual. El ego, por su propia naturaleza, busca tener el control, quiere evitar el dolor a toda costa. Sin embargo, al intentar controlar lo incontrolable, que es el presente, se enfrenta a la realidad. Esta lucha es silenciosa, mental, pero sumamente destructiva. La expresión "no acepto esto" puede parecer inofensiva, pero lleva consigo una carga vibracional que distorsiona el campo neuronal. Cuanta más resistencia hay, más tensión se genera, y a mayor tensión, mayor fragmentación de la percepción, y a más fragmentación, más sufrimiento. Grinberg demostró que esta fragmentación provoca una especie de cortocircuito en la conciencia. Una persona comienza a vivir en un estado de colapso adictivo, donde solo puede acceder a patrones repetitivos de pensamiento y emoción. Es como si el campo se quedara atrapado en un bucle vibracional donde el mismo dolor se presenta de distintas maneras, pero con la misma esencia, la resistencia a lo que es. Y cuanto más nos resistimos, más poder le otorgamos a aquello que queremos evitar. Hay una frase que lo expresa a la perfección: donde va la atención, fluye la energía. Si te concentras en el rechazo, en el error, en la injusticia, estás enviando energía a esos campos, y sin darte cuenta, los refuerzas. Esto no es superstición, es física cuántica aplicada a la conciencia. El campo neuronal responde a la energía de tu atención, y la resistencia es una de las formas más potentes de atención concentrada. Aceptar lo que es no significa estar de acuerdo o resignarse, simplemente implica dejar de luchar contra la realidad. Es en ese acto de no resistencia donde el sufrimiento comienza a desvanecerse. La mente se relaja, el campo se reordena y el espacio interior se abre a nuevas posibilidades. Cuando dices, no me gusta esto, pero acepto que está aquí, algo cambia. La tensión se disipa, la percepción se amplía y el sufrimiento pierde su base energética. Este es el inicio de la transformación. ¿Qué sucede cuando piensas con intensidad en algo? Cuando te concentras con emoción en una idea, un recuerdo o un miedo, sin darte cuenta, estás dirigiendo una corriente poderosa de energía hacia ese contenido mental. Este es el núcleo del principio. Donde va la atención, fluye la energía. Y no es solo una metáfora, es una descripción precisa de cómo la mente influye en el campo cuántico de la realidad. Jacobo Grinberg explicó este proceso como el colapso de probabilidades. La conciencia, al enfocarse, elige una entre las infinitas posibilidades que hay en el campo informacional y la convierte en experiencia. En otras palabras, no solo estás observando el mundo, sino que también estás ayudando a crearlo. La atención actúa como un rayo de luz en una habitación oscura. Donde lo dirijas surge una realidad. Lo que ignoras permanece en el ámbito del potencial no manifestado. Grinberg pensaba que el pensamiento es una manera de estructurar energía. Esto significa que no solo afecta el campo neuronal,
sino que también moldea la forma en que percibimos las experiencias. En otras palabras, tu atención es una herramienta creativa, y la forma en que la utilices determina la calidad de tu realidad. Cuando diriges tu enfoque hacia la escasez, el miedo o la culpa, el campo neuronal organiza una realidad que resuena con esas frecuencias, no como un castigo, sino como una respuesta. De igual manera, si tu atención se orienta hacia la aceptación, el presente y la gratitud, el campo se ajusta para manifestar experiencias que estén en sintonía con esa vibración. Greenberg comparaba la conciencia con un escultor invisible. Moldea la realidad según la dirección e intensidad de tu enfoque. Esto nos lleva a una comprensión práctica. Cuanto más resistes algo, más lo alimentas. Porque incluso en la resistencia hay enfoque. Hasta en el deseo de alejar algo hay energía concentrada. La mente dice, no quiero sentir esto, pero el campo interpreta, esto es fundamental. Así que la experiencia no perdura por destino, sino por un mantenimiento vibracional. Por eso la verdadera libertad comienza cuando comprendes que el enfoque no debe ser reactivo, sino consciente. Puedes entrenar tu atención como si fuera un músculo, aprendiendo a decidir dónde colocar tu energía y de dónde retirarla. Y este entrenamiento arranca con la autoobservación. Es importante darse cuenta cuando estás alimentando patrones mentales destructivos y redirigir suavemente tu atención hacia el presente, hacia la respiración, hacia lo que está aquí y ahora. Esta redirección rompe el ciclo de colapso automático. La mente deja de ser víctima de los estímulos y se convierte en la creadora de su propia realidad. Greenberg lo llamaba la reconfiguración de la malla perceptual. Y esta reconfiguración no requiere un esfuerzo sobrehumano, solo conciencia del enfoque. En cada instante estás eligiendo, aunque no te des cuenta, el mundo que experimentarás. Y esa elección comienza con el simple pero profundo acto de prestar atención. Aceptar el momento presente puede parecer, al principio, un acto de pasividad. Sin embargo, al mirarlo con atención, se revela como uno de los gestos más revolucionarios que una persona puede realizar. En el contexto de Greenberg, la aceptación no significa rendirse ante la mediocridad o la injusticia. Se trata de reposicionar la conciencia en sintonía con el campo informacional del universo. Es la decisión de dejar de lado la lucha interna contra lo que es y entrar en un estado de coherencia vibracional con la realidad sin importar lo incómodo que pueda parecer. Jacobo Greenberg enseñó que cuando la mente acepta lo que está presente, interrumpe el ruido mental que genera la decoherencia. Y es en este silencio, en esta suspensión del juicio, donde ocurre el fenómeno que él denominó sinergia, la fusión entre el campo de percepción individual y el campo universal de información. Cuando se produce esta fusión, la realidad empieza a reestructurarse, no porque algo externo haya cambiado, sino porque el campo deja de emitir resistencia y vuelve a funcionar en un estado de fluidez. En este momento, la aceptación se manifiesta no como una debilidad, sino como la forma más poderosa de acción vibracional. Decir, no me gusta esto, pero lo acepto porque es lo que hay, penetra profundamente en la estructura del ego, rompe el impulso automático de controlar, juzgar o negar, y esa ruptura libera energía que antes estaba atrapada en un conflicto interno. Lo que era tensión se convierte en presencia, lo que era ruido se transforma en espacio. Y en ese espacio, el campo neuronal tiene la oportunidad de reorganizarse. Greenberg subrayó que la realidad no cambia por la fuerza de voluntad, sino por un cambio de frecuencia. Y este cambio solo es posible cuando la mente deja de lado el impulso de rechazar. El rechazo cierra puertas en el campo, la aceptación las abre. No se trata de un tema moral, sino de uno energético. El campo reacciona a tu vibración predominante y la aceptación emite una frecuencia de integración. Es como si le dijeras al universo, estoy listo para colaborar, no para pelear. Este estado genera el ambiente perfecto para lo que se conoce como salto cuántico. En este salto la conciencia deja de colapsar patrones de sufrimiento y empieza a colapsar posibilidades de armonía. Es un cambio que, aunque casi no se nota por fuera, resulta absolutamente transformador por dentro. Las situaciones comienzan a resolverse de manera más ligera, aparecen coincidencias significativas. Las personas a tu alrededor responden de otra forma, no porque el mundo haya cambiado,
sino porque tú has modificado la manera en que te posicionas en él. Aceptar no es conformarse, es darse cuenta de que luchar contra lo que es solo refuerza el sufrimiento. Cuando aceptamos, el campo se serena, la percepción se expande y la realidad empieza a reflejar esta nueva vibración. Greenberg comentó que la percepción forma el mundo y la aceptación es el gesto que limpia la lente de la percepción para que el mundo pueda mostrarse de otra manera, más fluido, ligero y auténtico. Hay un momento poderoso y silencioso en el que la mente deja de pelear con la realidad. Ese instante puede parecer pequeño, casi imperceptible, pero según Jacobo Greenberg, es ahí donde ocurre la verdadera magia. Cuando dices en tu interior, realidad, tú ganas. No estás rindiéndote al sufrimiento, estás acallando el campo de resistencia que lo alimentaba. Esta sencilla frase es una técnica de autoobservación sinagogal, un ritual vibracional que interrumpe el ciclo de resistencia y devuelve la conciencia al presente. La mente humana tiene una tendencia compulsiva a crear historias, justificar dolores y resistir lo que es. Ese hábito genera una especie de ruido constante dentro del campo neuronal. Greenberg mencionó que mientras este ruido esté activo, la percepción estará distorsionada y la realidad reflejará esa distorsión. Al decir que ganas, la mente suelta, aunque sea por un momento, la necesidad de tener razón, de comprenderlo todo, y en esa liberación surge el silencio. Y aquí, ese silencio no es simplemente la falta de ruido, es una reconexión con el campo formativo universal. Es en este espacio tranquilo donde la percepción se alinea con el todo. Es cuando el observador y lo observado se convierten en una sola vibración. Este estado de sincronía es lo que Greenberg denominó coherencia perceptual. La mente se sintoniza con la frecuencia del universo y la realidad externa comienza a responder de una manera distinta. La práctica consiste en estar atento durante el día a esos momentos en que empiezas a discutir con la realidad. Un retraso, un error, una incomodidad. En lugar de resistirte o irritarte, simplemente dite a ti mismo, ganas. No como una resignación, sino como un acto de inteligencia vibracional. Estás dejando de lado la guerra interna y entrando en una aceptación consciente. Con el tiempo, este ejercicio entrena al sistema nervioso para dejar de lado el impulso de negar y fomentar la presencia. Cuanto más lo practiques, más reacciona el campo. Comienzan a aparecer coincidencias. Situaciones que antes eran tensas se resuelven con facilidad. Emociones que parecían estancadas empiezan a desvanecerse. El mundo no cambia de forma mágica, pero tu forma de verlo se transforma de manera radical. Y dado que el campo neuronal proyecta la realidad según esa percepción, las experiencias comienzan a reconfigurarse. Por más sencillo que parezca, esta técnica es una puerta a una nueva forma de existir. Interrumpe el patrón vibracional de resistencia e inicia un nuevo flujo de frecuencia. Y en ese flujo no hay esfuerzo, solo alineación. Greenberg consideraba esta práctica como una forma moderna de meditación activa, un estado de presencia vivido en medio de la realidad cotidiana, no fuera de ella. El verdadero salto cuántico no ocurre cuando el mundo cambia, ocurre cuando dejas de resistirte a la hora. En ese momento te vuelves imparable, porque ninguna fuerza externa puede dominar una conciencia que ya ha aceptado lo que es y se ha alineado con el todo. Ahora que has comprendido el verdadero secreto cuántico detrás de la transformación interna, es momento de dar el paso más importante, ponerlo en práctica. No hay cambio solo con información. La transformación comienza cuando decides vivir en sintonía con lo que has aprendido. La técnica del tú ganas, la aceptación del momento presente, la redirección del enfoque. Estas son claves prácticas que pueden empezar a funcionar hoy mismo, justo donde te encuentras. Observa tus pensamientos, siente cuando surja la resistencia, y en ese instante, elige en silencio el camino de la aceptación. No necesitas esperar a que el mundo cambie para modificar tu vibración. Cuando tu mente entra en coherencia, la realidad se ajusta de manera natural, como siempre lo ha hecho, incluso si aún no lo sabías. Si este contenido te ha resonado de alguna manera, compártelo en los comentarios. Acepto la vida y confío en el campo. Tu afirmación contribuye a fortalecer este estado vibracional
y motiva a otros a hacer lo mismo. Y no olvides, si deseas seguir indagando en temas como este, donde se cruzan la espiritualidad, la neurociencia y la conciencia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que quieras. El mundo se transforma cuando tú te transformas.